Voy con mi canoa a la isla Paulino, remando y remando me apuro en llegar. Y el monte me canta desde sus matorrales en la uvita negra que va a madurar. El monte de sauce me da su frescura, su verde melena me toca al pasar. Y el sol se perfuma entre los ciruelos y el junco en la brisa se pone a cantar. ¿Cuánto hace que estoy? Exactamente 61 años. Llegué el 14 de marzo de 1951 y a partir de ahí estuve, no continuo, pero generalmente después de hacer tareas o obras afuera, siempre volviendo al Pago, a la isla Paulina. ¿Qué es lo que hago? Bien, todo lo que sea tarea de agricultura, vitivinicultura. Bueno, yo nací acá prácticamente. Mi papá ha nacido acá. Somos 6 generaciones. Mi bisabuelo, abuelo, hasta mis nietos, ¿no? Somos 6 generaciones. Estamos. Es decir, en este momento, yo y después mi hijo, que tiene 33 años, el menor. Señora Cislera también. Sí, mis hijos han nacido acá. Mi papá es mecánico y vive en Berisso. Y él nació acá
sus papás nacieron acá, sus abuelos nacieron acá, sus bisabuelos vinieron, pero él se fue de acá cuando se casó por primera vez y nunca se fue, en realidad, siempre se quedó, venía siempre, todos los fines de semana, arreglaba la casa, la costa, si él no estuviera, esta casa se hubiese caído abajo. Bueno, acá estoy desde que nací, prácticamente desde el nacimiento. Acá nacieron mis padres, los padres de mi viejo. Acá vengo los sábados y domingos, no vengo a pasear, porque ahora no puedo estar constante porque estoy trabajando en Berizo. Pero cada vez que vengo sábado y domingo, trabajando con bolsa, con arena, con chapa, para que no se coma la casa. Y con la costa comí un montón. Yo antes tenía mucho más terreno y había mucho, ponele como 15 metros más. Desde que tengo, bueno, uso de razón, ¿no? Fue comiendo de a poco. Y si no hubiésemos hecho contención, esto ya estaría mucho más para allá. Bueno, ustedes vieron el camino, cómo es. Hay muchas bolsas, ¿vieron? De arpillera tiradas con arena, todo eso es la misma gente que va, y muchas casas también se cayeron. Y no, yo te puedo decir que en este último año, después del dragado, nos caímos 50 centímetros de la cota del río. La cota del río es la altura de la arena. Ya nos fuimos 50 centímetros en 4 meses, así que en un par de años nos caemos al río. Bueno, ese fue el temporal último, que me tiró todo el quincho techado, me tiró 4 metros de piso del patio, porque estuvo 22 horas golpeando el sudoeste, que es el viento que viene así, el oleaje, con el río hasta acá, el río estaba acá arriba, y el agua constantemente, olas de 1 metro de altura, golpeando constantemente hasta que es decir, removió toda la tierra, tiró el piso, tiró el techo, tiró todo, absolutamente todo. Yo intenté, porque tengo el teléfono personal de Juanjo Bobastí, que es el tipo de la municipalidad que se supone que es el que está a cargo de acá de la isla, y no me atiende. Sucede que por el movimiento de buques, de práctico y de todas las embarcaciones que pasa, el oleaje constantemente golpea la costa. Y si llegan a hacer eso, sin hacer las dos embalizadas completas, pienso que en 2 pasadas de barco no queda más quinta, ni casa, ni lo que estamos haciendo nosotros a pulso. Y lo malo de todo esto es que la draga, que está ahora en las Cuatro Bocas, está dragando y está sacando un material pesado, porque este puerto hace 50 años que no se draga así. Entonces los sedimentos abajo es mucho material pesado, todo derivado del petróleo. Y en el momento el agua ha salido como aceitosa, arriba, revuelta y con feo olor. Encontraron una napa freática de agua salada que está brotando constantemente. Entonces la estaban tirando al río del Canal del Pícolo, que está ahí a la entrada del puerto. La gente esta que del consorcio de la construcción de Puerto Contenedores de La Plata tiene que hacer una tubería desde el lugar de donde está la napa hasta la playa. Es decir, tiene que pasar por todo atrás de los montes de la isla Paulino con una cañería y llevarla al río. El desmonte hubo que hacerlo para que pase la cañería. Decían que en las Cuatro Bocas iban a comer solamente 100 metros para que los barcos den vuelta, y bueno, no es así, han sacado muchísimo más, 4 o 5 veces más quizás de lo que habían dicho. Había muchos animales en esa zona, nutrias, carpinchos, garzas reales, que son muy pocas, que ya están casi en extinción. No se ven más, porque las máquinas, pues fíjate que en un lugar donde hay trabajando 25 máquinas no puede haber una vida animal. El animal, sea pájaro, sea terrestre, se va.
Yo he perdido cosechas que recién se iniciaban en pleno mes de diciembre con 5 chicos yendo a la escuela, tanto primaria como secundaria. Nunca, ni el municipio, ni el gobierno nacional, ni el provincial, nadie jamás me dio una miserable semilla. La volví a comprar yo personalmente, volví a plantar solo y reinicié después de la pérdida total de toda la cosecha, reinicié todo solo, totalmente solo. Lo que era antes todo huerta, quintas, viñedos prolijos, ahora es selva, monte, madre selva y ligustro. Es un abandono total, el éxodo fue total, ya no queda gente que trabaje y la poca gente que queda hace lo que puede, porque eso es muy poquitito lo que queda. Como somos pocos nunca pudimos hacer nada, porque con tan poca fuerza, pero como somos 6, 7 habitantes que estamos con familia, vamos a seguir luchando igual, para ver si la pueden hacer. No me pedimos que hagan la costa, la embalizada nada más, para decirte 1.000.000 de cosas, pero la base principal es esa. Porque esto antes siempre se ha peleado con los isleños, los padres de los padres de mi viejo, y nunca pasó esto. La cuesta estaba 25 metros afuera. Nosotros de la municipalidad no tenemos ningún apoyo, ninguno. No aparece nadie, nadie dice nada. Estamos como muy abandonados, ¿no? Pero el lugar sigue conservando la misma frescura de hace 50 o 60 años atrás, la frescura es la misma. Y las necesidades también, porque en tantos años al final nunca luz eléctrica, nunca agua. No tenemos médico, no tenemos ni siquiera enfermero, no tenemos un guardabosque. Lo único que me interesa es que hagan la embalizada acá para que no se me caiga la casa. Y después, otra cosa no se va a poder hacer. Estas cosas que están pasando no tendrían que pasar en la isla, porque están destruyendo un hábitat natural. ¿Entendés? No sé, hay cosas, viste, que, bueno, serán negociados. Yo creo que acá hay muchos intereses de por medio, mucha plata de por medio. Así que ellos vinieron para hacer un proyecto que por acá iba a pasar el murallón, que iban a tener que sacar esto, esto y esto, pero no te dicen ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Y la historia mía acá en la isla es algo como que no lo quiero dejar, porque he nacido acá y mis padres también nacieron acá y quiero seguir el ritmo de ellos. Un montón de cosas, ¿no? Que uno llora porque la verdad no puedo hablar porque hay muchos recuerdos y se está haciendo todo a pique. Quisiéramos que nos den una solución, nada más. Uno está acá porque es la tierra de uno, a mí me gusta estar acá, me encanta, a mí me lleva a la ciudad en 2 días y chao. Creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Que el día de mañana vamos a ser echados de acá sin miramientos. ¿Por qué me tengo que ir de un lugar donde yo elegí vivir? Que no molestamos a nadie encima. Bien, en resumidas cuentas, a los señores ingenieros a cargo de la obra, si ellos creen que hacer un puerto de contenedores de la magnitud de la obra que están realizando no merece hacer una entrada prolija, lógica, adecuada para que los buques entren a semejante puerto, no por una villa miseria, sino por un murallón prolijito e iluminado quizás. Tienen que pensar un poquito con cordura, no es una utopía, es algo lógico. No pueden hacer que entren buques semejante tamaño, con semejante asiduidad, a un canal que no tenga una costa amurallada. Es imposible de creer. Eso sucede, ¿por qué? Porque hay intereses creados, porque hacer los murallones de las 2 islas es un vuelto, una propina en cuanto a la magnitud de la obra que se está realizando. Así que por favor, no se hagan los tontitos. A mí me gustaría que se solucione todo
en buenas partes para todos. Que si tienen que hacer todo lo que está haciendo el proyecto del puerto, que lo hagan, pero sin perjudicar a la gente que vive acá. Y que, bueno, todo lo que están haciendo en el monte y todo, que lo hagan desde un punto de vista más, no tan superficial, sino más de adentro. Que miren lo que están haciendo, de corazón, ¿no? Y no tan superficial. Pero bueno, es todo así, lo único que les importa es la plata. A mí este lugar me encanta. Yo me moriría acá. Ninguna duda de eso. Y para mí es paz. Yo prefiero así, que no llegue a poner ni luz, ni agua, ni gas. Yo prefiero que se quede todo así como está. Que esa es la magia del lugar, ¿no? Yo tengo mi rancho en la isla Paulino y un poco de tierra para trabajar. Y aunque la creciente se lo lleve todo, cuando baja el río vuelvo a comenzar. Ya después la tierra me llama al trabajo, con el sol al hombro y al anochecer, yo quiero a mi isla tu vino costero, que es como tu sangre que quiero beber. ¡Bravo, bravo, bravo!